Muy buenas a todos, mi nombre es Biel, muchos no me conoceréis porque siempre estoy en el otro lado de la cámara. Soy el responsable de todo el contenido que veis en el canal de Akayak Sports. Ya en el pasado toqué el tema de las entrevistas con atletas de street workout, pero lo hacía desde el punto de vista en que un atleta preguntaba a otro con el que estaba relacionado y entre ellos hacía las preguntas. Voy a cambiar ese tipo de formato, a partir de ahora voy a ser yo el que se ponga delante de la cámara y entreviste a diferentes referentes del mundo del street workout, calistenia y street lifting. De esta manera podré dar mi vista personal de lo que es el mundo del deporte y creo que eso podrá enriquecer mucho más el tipo de contenido que os puedo llegar a ofrecer. Y ahora sí, arrancamos con lo que será la primera entrevista. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Podéis ver, estoy en una zona costera de playa, pero no estoy en España. Me encuentro en un pueblo de Italia. ¿Dónde me encuentro, bro? Estamos a Roseto degli Abruzzi. Roseto degli Abruzzi. Perfecto. Y como podéis ver, el primer entrevistado en el canal será Cristian Mariani y nada, es un placer hacer la primera entrevista contigo. Va a ser el primer entrevistado, así que nada, a continuación ya sabéis lo que toca. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I can see my dreams, cause I'll do anything to make one a reality. Don't let go. I'll make things right, cause I'll do anything to make one a reality. Buenas, ¿qué tal, chicos? Estoy aquí, como podéis ver, con Cristian Mariani. Hemos venido Hola a todos. Hemos venido hasta Roseto degli Abruzzi, en Italia. Quería inaugurar esta sección del canal con Mariani. Lo considero un gran atleta, pero también un gran amigo, y ya que tenía la ocasión de poder estar aquí con él, no quería perder esta oportunidad. Gracias por las palabras y yo también soy muy feliz de inaugurar esta series. ¿Serie o sección? Sí. Esta series en tu compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien y es la primera vez que intento hacer una entrevista en español porque yo soy italiano y no hablo muy bien el idioma. Yo cuando te conocí en las Gods Battles en Murcia, en noviembre del año pasado, tú prácticamente no hablabas español. Sí, hablabas muy poco. no hablaba nada y conocía algunas palabras por los 2 años de colegio que yo he hecho aquí en Italia, y cuando he visto los chicos, mis amigos españoles, allí me soy acordado de algunas palabras y poco a poco he intentado hablar con ellos. ¿Y por qué has querido aprender el español? Porque es un idioma que me gusta y tengo muchas personas buenas allí, y por esto tengo que aprender y mejorar siempre más mi español para sentirme
algunos días y con ellos y hablar. Entonces es la primera vez que hablo español delante de la cámara y me parece un poco extraño, pero bueno, empezamos. Pues Se tiene que empezar. Pues nada, aquí estamos. Mira, vamos a hacer varias referencias a mi canal de YouTube, porque aunque yo te conocí en Murcia, en las Goats Battles, yo, por ejemplo, como anécdota, lo hablábamos hace unos días, durante la Burning Gate de 2019, que yo te conocía. Yo estuve grabando allí, entonces Cristian estaba, pero en el otro lado, estaba de público mirando. ¿Tú por qué no competiste en la Burning Gate? Porque cuando yo estaba mirando las competiciones, no tenía el nivel que tengo ahora. Y ¿Cuántas dominadas hacías en aquella época? 30. O sea, tenías un nivel muy bajo. Sí, muy bajo para algunos chicos y altos para otros. Pero bueno, no competías ni nada. Creo que sí, competía en el Calisthenics Official Circuit de la Burning Gate. ¿Sí? Pero ahora no se celebra ya. No se celebra. Pero no me podía imaginar de participar en el One More Rep. Y claro, estaba mirando los atletas y haciendo el tifo por Sergio. Claro, porque Sergio Di Pasquale. En 2019 se celebró la Copa Internacional de la Burning Gate, que es la que yo pude grabar, y como bien has dicho tenías un nivel medio. Pero ¿qué pasó el año 2020? ¿Tú participaste en la Copa Italiana? En la Copa Italiana sí. ¿Y quedaste primero? Y sí. ¿Qué pasó ese He año? ganado. ¿Cómo subiste tanto nivel? No sé, me soy siempre entrenado con constancia y determinación y amor por la disciplina y poco a poco mi nivel aumentaba y ahora lo mismo. Y actualmente, ¿qué tipo de entrenamientos estás siguiendo? Pero muy general, ¿eh? Yo me entreno 6 días en la semana y divido push y tirón. Por ejemplo, el lunes hago tirón, el martes push, miércoles un mix, muscle up y algunas veces con bosset, jeudi, como se dice. Jueves tirón, viernes push y sábado entreno las piernas y domingo descanso. ¿Y tienes algún referente a nivel mundial, algún referente en este deporte? Sí, mi referente es de siempre Sergio Di Pasquale. Sí, también es mi entrenador. Él te lleva la programación y los entrenamientos. Sí. Tú, además de entrenar tú, también entrenas a otros chicos. Sí, soy un coach de calistenia. Tu trabajo ahora mismo es entrenar calistenia y dar clases de calistenia. Sí. ¿Y también estás estudiando? Sí, estoy al segundo año de la universidad, estudio ciencia del deporte. Bueno, ya podemos ver que es un chico que está muy ocupado, pero un poco. muy centrado en el mundo del deporte. Y eso la verdad que se nota porque tienes una evolución constante, no te estás haciendo la pelota, es verdad, ¿eh? Gracias. Tienes una evolución muy constante y desde que empezaste estás creciendo y yo creo que tienes muchas posibilidades de convertirte en un top 1 mundial. Espero. Porque ¿cuántos años tienes? Tengo 21 años. 21 años. 21 años. Y creo que tienes un nivel muy alto para la edad que tienes. Espero, yo continuo y donde voy. Últimamente están surgiendo, y esto es una cosa que me he dado cuenta, gente muy joven que ya hace frente a los referentes internacionales del deporte de calistenia. Sobre todo estamos hablando de competiciones de repeticiones. Estoy hablando de que, por ejemplo, tú con 20 años casi ganaste la final de las Goats Battles a Javi Alés. Te quedaste a 3 repeticiones de ganarle. En los dips. Ahora pondremos el vídeo un momento, te lo enseñaré otra vez, porque quiero que me expliques. ¡Qué batalla!
quiero que me expliques una cosa. Gracias a Javi por las batallas, me gusté muchísimo. Eres muy joven, eso quiere decir que tienes una trayectoria muy larga por delante. Espero. Pero como tú hay muchos más. Yo estoy conociendo gente muy joven que están haciendo cosas que me parecen increíbles. Sobre todo llegar a unos niveles de gente que ya lleva 7 u 8 años entrenando. Y esto lo hablaba el otro día. Yo creo que esto forma parte de las segundas y terceras generaciones del deporte. Una generación, gente como Javi, Jaime o Sergio Di Pasquale, son una generación que han enseñado a gente muy joven a entrenar desde mucho más jóvenes. Por eso ahora, con 20, 21 años, surgen gente como tú, por ejemplo, un ejemplo, Jorge Conde. Es un chaval muy, muy joven. Hola, Jorge. Que está subiendo muy rápido. Sí, mucho. ¿Tú crees que la generación que venga después de ti va a suceder lo mismo? Creo que sí. Que con 20 años, cuando tú tengas 27, aparecerá un chaval que habrá entrenado 2 años y tendrá un nivel que te va a ganar. 2 años, no, porque la experiencia es experiencia. Pero creo que el nivel va creciendo siempre, siempre. En todas las cosas. Creo que en futuro el nivel sí va alzando siempre un poco más. Y esta es una motivación para entrenarse siempre. Totalmente. Y sobre todo porque no tienes que descuidar que detrás siempre va a venir gente que va a seguir pisándote los talones. Verdad. Vamos a hablar de las Gods Battles. Yo no te conocía. Yo te conocía, pero no en persona. Yo llego allí y tengo a mis amigos de España que los conozco a todo el mundo. Pero a ti no te conocía, entonces para mí la gente de fuera eran como los malos de la película. Entonces yo vi a un chico italiano muy jovencito que llegó ahí. Primera ronda fue bien, segunda ronda también. ¿Qué pasó? Que vi que te tocó a Florian. A Florian sí lo conocía. Sabía que Hola, Florian. Sabía que era un atleta muy competente. Una persona muy, muy buena.
Y le ganaste y yo me quedé, ostras, ¿este Sí. chaval quién es? Sí, no creía. Cuando yo ganó él, estaba muy, muy feliz. Por mí, por mi madre, Vale. porque mi madre me acompañó a la competición y has hecho un viaje muy, muy largo. Da mi región, que es l'Abruzzo, soy tenido que ir en Roma, del aeropuerto de Roma, preso el avión. Sí. Preso el avión en Madrid, de Madrid en Alicante en Murcia. Esto Eso es una aventura, es la una aventura aventura. que hizo Gracias por mi madre, por todo. Y su madre la acompañó hasta Murcia desde aquí donde estamos ahora. Yo sé lo que es el camino porque he venido hasta aquí, es un camino largo, pero más largo es ir hasta Murcia. ¿Cómo te enteraste de que había una competición en Murcia? Se llama Gods Battles. ¿Quién te dijo que había una competición? Sí, Florian me escribió en direct y me dice, hermano, me gustaría hacer una batalla contigo y nos vemos, nos encontramos en el Ghost Battle allí. Yo le dije, a mí también me gustaría. ¿Sí? Y nada, yo después me soy escrito a las Ghost Battle y habíamos hecho la ¿Habéis hecho batalla. La batalla. ¿Qué sentías tú antes de la batalla? Porque él fue como un sorteo, ¿no? Sí, sí, sí. Y él dijo, Cristian, para Sí, yo tenía mucho miedo. mí. Porque Yo pensaba, uff, él te ha escrito para que te apuntes a la competición y él ha dicho, Cristian, quiero batalla contra ti. Sí. Te toca batalla contra él. sí, Yo creo que en el momento final de la batalla, el grito que haces, sí, grito de guerra, es por eso mismo. sí. Es- Y él lo sabes. Lo sabe. Habíamos hablado mucho después de la competición. Él estaba muy feliz en la competición de hacer la batalla conmigo. Y yo estaba, me va bien, sí, pero Florian, está muy fuerte. Y si, por ejemplo, yo no pasaba después el viaje y muchas cosas, no me gustaba. Tú no Creo querías que- perder en cuartos de final, tú querías llegar Sí, más arriba. creo que a ningún. En una competición, después de un viaje tan largo, tú esperas poder hacer muchas batallas. Sí. Y bueno, llegaste a la final. Y de verdad, ¿qué final?
¿Qué final? Porque... Gracias. A mí también me encanta. Y ya te digo, yo no te conocía y yo vi que Javi iba por delante tuyo. Tenía muchas repeticiones por delante. Él llegó a los fondos y tú todavía estás haciendo sentadillas. Y cuando él se pone a hacer fondos, está muy fatigado y va parando, va cogiendo aire. Va bajando y va subiendo. Veo que tú terminas de hacer la sentadilla y te vas a los fondos. A Javi le quedaban pocos. ¿Cuánto le quedaban más o menos? No me acuerdo ahora. Pero bueno, te subiste y de las que eran 50, Sí. hiciste 40 de un tirón en una final. Creo que sí. 40 fondos de un tirón en una final, ya a lo último. No he visto a nadie que haga eso. ¿Cómo hiciste eso? ¿De dónde salió esa fuerza? ¿Qué pensabas en ese momento? Porque yo quiero entenderlo, porque no lo entiendo. No sé, yo me soy puesto arriba de las paralelillas y he sentido que tenía resistencia y fuerza para hacer el set, para intentarlo. Y nada, he dicho, vamos, soy arribado allí. Sí, has llegado y nada, te quedaste a 3. Tres repeticiones de ganarle a Javi a la final. Eso es una batalla increíble. Gracias. No hay otro adjetivo. Soy feliz que te has gustado. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué tienes en el futuro planeado? En julio tengo el Endurance Cup. Es una competición que se hace en Italia y es modalidad batallas. Ahora me estoy preparando por la competición para aumentar el nivel general de todas las cosas que entreno. Yo creo que vas a dar mucha guerra. Bueno, no lo creo, lo sé seguro. Vas a dar guerra, creo que no me has entendido. Guerra, ¿sabes qué significa? Dar guerra, quiere decir sí, que siempre. vas a ser un rival muy duro y además que me gusta cómo te tomas el deporte porque se te nota que entrenas, vas a las competiciones, pero disfrutas y vives el deporte, que es lo importante. Sí, absolutamente, sí. ¿Te gustaría, para ir finalizando, decir algo a la gente que nos esté viendo? ¿Te gustaría? Si no tienes nada que decir, no digas nada. En español tengo que pensarlo un poco, pero nada, ha sido un placer grabar este vídeo contigo. Muchas gracias. Para mí es como un hermano, un buen amigo y gracias también por haber venido aquí en Italia, en mi pueblo, y gracias a vosotros por la visión y entrenamos siempre juntos. Nada, hermano, ha sido un placer tenerte aquí. A mí también. Y gracias. nada, gracias a todos vosotros. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, os suscribís al canal, le dais like, comentarios, a ver qué os parece el formato y si os ha gustado, dejadme saber en los comentarios qué atletas os gustaría que aparecieran en esta sección del canal. Un saludo a todos y nos vemos. Bueno. Ahora, ¿te imaginas que esto está grabando? Sí, sí que está grabando.